Saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia, por el pueblo judío. Queremos seguir nosotros motivándonos como pueblo de Dios y también seguir insistiendo en la importancia de que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entre los gentiles, nos levantemos en oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo del cual, ya lo hemos mencionado muchas veces, viene nuestra salvación, así lo declaró el Maestro. Y queremos seguir invitándoles, ¿verdad?, de que consideremos la situación y la posición en la cual se encuentra el pueblo judío, el pueblo de la Biblia, ya que siguen fuertemente los ataques de propaganda en contra de Israel. Ha aumentado la propaganda en contra del pueblo judío. Se han invertido billones de dólares en propaganda en contra del pueblo de la Biblia, y creo que a nosotros nos es importante considerarlo, porque es que a este pueblo se le ha tomado tanto en consideración en cualquier acción que ésta se lleve a cabo, sea algo grande o sea algo pequeño. En el transcurso de la historia miramos que siempre está por enfrente de los encabezados de los centros de información. ¿Y qué podríamos decir en estos últimos años, en lo cual sigue el conflicto que se inició en la Faja de Gaza con el ataque que se llevó a cabo al sur de los kibbutz de Israel por medio del grupo terrorista Hamas? Hasta el tiempo presente el conflicto no menguó, sino que más bien se elevó a otro nivel, donde a ese tiempo Israel está confrontando una guerra en contra del país de Irán, ya no con un grupo terrorista paramilitar, político paramilitar, sino ahora con un país que tiene todas sus ramificaciones bien organizado y con todo su ejército. Pero miramos que de una forma u otra Israel vaya perdiendo o vaya ganando, Israel inicie o Israel se ha provocado, de todas maneras los ataques en contra del pueblo judío, en contra del pueblo de Israel, no menguan. Por eso es que nosotros debemos de considerar lo que la palabra de Dios menciona. Nos dice en el Salmo 122, versículo 6, en una manera muy marcada, nos dice la palabra del Altísimo: orar por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que le aman. Por eso es que consideramos que más que nunca en este tiempo debemos de considerar la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel, para que nosotros sigamos orando, ya que, vuelvo a mencionar, la propaganda en contra del pueblo judío no ha menguado, sino que sigue aumentando cada día. Y esto es no solamente por medio de los países del Medio Oriente, en los cuales a su tiempo siempre han buscado la destrucción del pueblo de Israel. Eso lo miramos desde el pasado, de las diferentes guerras, pero también por los diferentes países, aún aquellos que se autodenominan a sí mismos como naciones cristianas, pero también dentro del mismo pueblo de Dios, aquellos que profesan cristiandad, entre líderes religiosos, donde también siguen anunciando y declarando propaganda en contra del pueblo de Israel. Así que nosotros vamos a seguir elaborando y vamos a seguir insistiendo de que la bendición está en bendecir al pueblo de Israel, no porque, y reconocemos, no, que nos da el derecho de que bendecir al pueblo de Israel nos da el derecho de enjuiciar, maldecir a algo otra nación, a alguna otra gente, no, sino que es un mandato por nuestro Dios, ya que el Altísimo es el que escogió al pueblo de Israel entre todas las naciones de la tierra, y él mismo declara diciéndonos en diferentes tiempos y por diferentes profetas hace manifiesto la elección a este pueblo en el cual a él le plació, porque es el que dijo por el medio del profeta Isaías: este pueblo cree para mí, mis alabanzas publicará. Pero también mencionamos que no nos da el derecho tampoco de maldecir a otras naciones, aunque estas sean enemigas del pueblo de Israel, sino que la misma Escritura nos dice que bendecir y no maldigáis. Pero sí tenemos que tener también nosotros en conciencia
de que si hemos recibido bendición es a través de la raza en la cual el Señor formó por medios o por los lomos de Abraham, Isaac y de Jacob. Y Él lo declaró diciendo precisamente en Génesis capítulo 12, versículo 3, yo bendeciré, hablando de Abraham y su simiente, a los que te bendijeren y también maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, está en nosotros el considerarlo. Pero decíamos que la propaganda en contra del pueblo de Israel no mengua. En estos días hemos tomado en consideración las diferentes declaraciones que se llevaron a cabo por medio le llaman un experto en políticas del Medio Oriente, por medio de un centro de información en español muy popular, en lo cual declaraba o daba información, una declaración bajo una narrativa completamente distorsionada, en lo cual criticaba hacia el pueblo de Israel y defendía a sus adversarios en una manera que pues me llamó la atención, y es importante que nosotros aquí también lo declaremos, lo manifestemos, porque lamentablemente no es ningún misterio que no todos, pero en la mayoría de los centros de información en español siempre han demostrado información distorsionada, o sea, muy desbalanceada. Siempre está en contra del pueblo de la Biblia, o sea, del pueblo de Israel, y por lo tanto la comunidad hispana, especialmente nosotros entre los cristianos de habla hispana, es importante que también consideremos y tomemos en cuenta las declaraciones de propaganda que van en contra del pueblo de Israel y hablan en una manera positiva a favor de sus adversarios. Por ejemplo, que estamos declarando que no vamos a dar nombre de cuál es centro de información, van a hacerle propaganda ni el nombre de la persona, ni tampoco el nombre de esta plataforma de información. Pero digo esto por cuestión de que declaraba que el propósito de los adversarios de Israel, en los cuales se ha confrontado en este tiempo, desde el 7 de octubre del 2023 hasta este tiempo, ha sido una reacción de la opresión del pueblo de Israel a sus pobladores. Y empezaba a declarar de que el grupo terrorista Hamas solamente es un grupo que se formó para traer liberación a los terrenos ocupados y que el propósito era traer protección a sus ciudadanos. En lo que después declaró de los grupos que están al norte, como lo es el Hezbollah, dice que este grupo se formó con el propósito definido de respaldar al gobierno de Líbano del intento de ocupación de más terreno de Israel hacia el país o al sur del Líbano, para supuestamente parar el avance de Israel. Pero sin embargo, digo que esas declaraciones, de una manera más amplia y detallada que se formó, en lo cual no tenemos tiempo de declarar aquí, ni tampoco nos es el propósito, sino solamente dar declaraciones para que nos miremos qué tan distorsionada están los ataques de propaganda en contra de Israel. Pero sin embargo, para una breve información para todos nuestros hermanos, en los cuales debemos de considerar, por cuestión de que es tan fuerte la propaganda a favor de los adversarios del pueblo de Israel y tan negativa en contra del pueblo de Israel, que usan el sentido lógico de la popularidad y se dejan llevar por aquello que es muy popular o por lo que es muy llamativo, y optan así también por unirse sin hacer ni siquiera el intento de informarse o tomar un sentido de educación más profundo a las diferentes declaraciones que se dan, ya sea por los centros de información o también por los diferentes líderes o representantes en sus respectivas congregaciones como pastores. Pero damos una breve información en sí. ¿Cómo es el grupo terrorista Hamas, en el cual atacó al sur de Israel, a los kibutz del sur de Israel, trayendo mortandad y llevándose más de 250 rehenes hacia la faja de Gaza, en la forma en la cual llevó los masacres, más de 1,000 personas en Israel, es algo
que va a quedar registrado en la historia como una de las atrocidades inhumanas más despiadadas de estos últimos tiempos. Pero sobre ello vamos a dar una breve información sobre el grupo terrorista Hamás, que Hamás no es como que dice que supuestamente un experto en política del Medio Oriente declaraba que Hamás se organizó solamente con el propósito de defender a sus ciudadanos. Claro que no vamos a dar una información amplia sobre el grupo terrorista Hamás porque es muy amplio en cuestión de ello y el espacio aquí es muy poco, pero todo lo que tiene que hacer alguien es informarse y mirar cómo este mismo grupo tomó control y cómo es que tenía subyugado a sus propios ciudadanos, cómo es que invirtió billones de dólares en hacer subterráneos, túneles y armamento solamente para atacar a Israel, mientras sus ciudadanos los tenían siempre en miseria, dependiendo de UNRWA, de una organización internacional para ayuda a refugiados palestinos, en vez de educarlos y usar estos recursos para la educación y el crecimiento económico de la misma población de la Faja de Gaza. Pero sin embargo, el grupo terrorista Hamás es una organización palestina islámica suní, fundada en el año de 1987 durante la primera Antifada, originado como una rama de la hermandad musulmán en la Faja de Gaza, consolidándose como una alternativa más radical a la Organización para la Liberación de Palestina. Su ideología está basada muy claramente en el islámico y nacionalismo palestino. Su carta fundamental aboga por la destrucción de Israel, esto en el año de 1988. O sea, no es con el propósito de traer apoyo y respaldo a sus ciudadanos, sino que en su carta está muy marcada, abogada por la destrucción de Israel. Eso en 1988. Hamás ascendió al poder en el año 2006 al año 2007. Este grupo ha tenido diferentes conflictos con Israel. Ha liberado múltiples conflictos, lanzando numerosos ataques desde el 2008 hasta el 2012, el 2014, el 2021, hasta el 7 de octubre del 2023, hasta el tiempo presente, donde Israel trajo como consecuencia de estos ataques del grupo terrorista Hamás hacia Israel, Israel atacó y por consecuencias trajo destrucción. Aún este grupo terrorista Hamás fue designado como una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón y otros países más. ¿Y cuál es el propósito principal de este grupo terrorista Hamás? Es la destrucción hacia el pueblo de Israel, porque esa es su carta fundacional que aboga la destrucción del pueblo de Israel. Entonces, todo el propósito respaldado, claro, por la hermandad musulmana y también por el país de Irán. Ahora miramos al norte, Hezbollah, porque es que después del 7 de octubre para el 8 de octubre, Hezbollah se unió a este conflicto y lanzando miles de cohetes hacia los ciudadanos de Israel. Primeramente tenemos que entender que Hezbollah no es como se declaró, que un grupo para refrenar los avances de la ocupación de Israel hacia los territorios del sur del Líbano, sino más bien que Hezbollah es un partido, o se conoce como el Partido de Dios, que es una organización política paramilitar shia libanesa, fundada en el año 1982 con apoyos de Irán. Surgió como una milicia para luchar contra Israel y fue evolucionando hasta ser una fuerza militar aún superior que el ejército libanés. La ideología y su primer manifiesto de 1985 a la creación de un Estado islámico tipo iraní y a la destrucción de Israel. No con el propósito de traer apoyo hacia el gobierno del Líbano, sino más bien
bajo el apoyo de Irán, de establecer un Estado islámico, y a la misma vez su manifiesto fue la destrucción del pueblo de Israel. El grupo terrorista Hezbollah era un actor clave en el eje de resistencia liderado por Irán, recibiendo de Irán financiamiento y armamento de Teherán, entrenados y preparados por la Fuerza Revolucionaria de Irán. Hezbollah ha liberado también constantes conflictos con Israel, incluyendo el conflicto del 2006 y hasta el presente, donde Israel sigue azotándolos, bombardeándolos, hasta traer una destrucción o una aniquilación de esta organización política paramilitar que opera al sur del Líbano, que ya lo mencionamos, con el propósito, porque ellos mismos lo manifiestan en el manifiesto de 1985, es la destrucción del pueblo de Israel, así como también a su tiempo el grupo terrorista Hamas, también, que en 1988 en su manifiesto fue la destrucción de Israel. Entonces, podemos mirar que lo que se manifiesta solamente es una propaganda en contra del pueblo de Israel, usando cualquiera de los medios. ¿Qué es lo que podemos decir a esto? Que aparte de los constantes conflictos con Israel, en los cuales ha tenido el grupo terrorista Hezbollah, aún este grupo es considerado un grupo terrorista por varios países. Entre ellos está el país de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Entonces, ¿cómo es que podemos con tanta facilidad mirar que se le da creatividad o se hace como algo real a una información solamente distorsionada, sin profundizarnos y mirar más a fondo en realidad el establecimiento y el propósito del establecimiento de estos dos grupos terroristas, en los cuales han seguido o en el pasado constantemente siguieron atacando, trayendo destrucción hacia la población de Israel. Ahora, en lo que miramos en el tiempo presente del conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán, es irónico cómo es que aún entre la misma población especial en Estados Unidos y especialmente entre el alto segmento de latinos en los cuales hemos conversado y platicado, manifiestan aún también desprecio, no solamente al pueblo de Israel, en una manera, sino aún al mismo país en el cual nos sustenta aquí, o sea, el país de Estados Unidos, donde manifiestan también repudio y odio al país de Estados Unidos, al presidente, al hombre que representa esta nación como presidente, el odio y desprecio, cuando el país de Irán en sus manifiestos continuos eran destrucción a América y muerte a América y muerte a Israel, aún llamando a Estados Unidos como el demonio grande, el Satán grande, y a Israel el Satán pequeño. Pero sin embargo, la propaganda en contra de Israel sigue aumentando, aún al grado de que se manifiesta y se declara que Israel fue el que convenció y provocó a la administración presente de este gobierno aquí en Estados Unidos de atacar Irán. O sea, que en una forma u otra siempre va a haber propaganda en contra de Israel. Pero nosotros debemos de considerarlo y tomar estas declaraciones muy en serio. ¿Por qué? Porque el aumento en contra del pueblo de Israel en odio no ha menguado, sino que va cada día aumentando más y más. Y lamentablemente entre mucho pueblo de Dios. Así que los invitamos para que nosotros consideremos lo que aquí hemos declarado y nos mantengamos orando por el pueblo. Vuelvo a repetir, porque el mismo Señor en su manifestación en carne lo declaró. La salvación a nosotros los gentiles viene de los judíos. Ahora, vuelvo a recalcar, no porque bendecimos a Israel y no porque consideramos la palabra de nuestro Dios, lo que la palabra de Dios manifiesta en cuestión en el Salmo 122, de orar por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que le aman. No porque la palabra de Dios nos dice lo que declaró Dios a Abraham y a su simiente.
Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. No por eso se nos da el derecho, aún de nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles, enjuiciar y maldecir a los enemigos gratuitos de Israel, sino que nosotros oramos por lo que el Maestro nos declara, porque la palabra de Dios no lo declara, orar por la paz de Jerusalén. Así que nosotros oramos por la paz de Jerusalén y bendecimos todos aquellos, también pidiéndole a nuestro Dios que traiga consuelo y fortaleza a aquellos civiles en los cuales tengan que sufrir las consecuencias de estos conflictos. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Así que nos unimos en este momento para orar por el pueblo de la Biblia, diciéndole al Maestro: una vez más, Señor, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios. Nosotros nos allegamos ante ti una vez más para pedir bendición, Señor, por tu pueblo. Pedimos, Señor, unidad entre tu pueblo Israel, fortaleza entre tu pueblo Israel, protección para tu pueblo Israel y sabiduría espiritual, Señor, para el gobierno, la coalición que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu. Que tú les des guianza y sabiduría. ¿Cómo conducir este conflicto, esta guerra, donde puedas, Señor, actuar en una manera donde puedan ser liberados aquellos en los cuales no tienen, mi Dios, la culpa o no tienen nada que ver en este conflicto? Pero sin embargo, en cada guerra hay civiles, hay inocentes en los cuales sufren las consecuencias. Nosotros te pedimos también por todos aquellos que están envueltos en el conflicto, de aquellas personas, Señor, civiles en las cuales no tienen absolutamente nada que ver en ese conflicto. Te pedimos protección también por ellos y que confortes también a aquellas familias de las cuales han perdido sus seres queridos, tanto en el pueblo de Israel como también en otro país, en el país de Irán. Pedimos bendición, Señor, por los civiles y de una manera muy particular te pedimos por nuestros hermanos en los cuales se encuentran en medio del conflicto. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas, los guardes, que tu presencia, Señor Jesucristo, sea también con cada uno de ellos. Gracias, mi Dios. Nosotros seguimos pidiéndote, rogándote por la paz de Jerusalén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, pues una vez más le damos gracias a nuestro Dios y bendecimos a todos y cada uno de ustedes por hacerte participante de este espacio de tiempo de oración por el pueblo de Israel. Ustedes desean más información concerniente a lo que aquí declaramos, llámenos, estamos para servirle. El número en el cual nos puede llamar es área 831-386-9112.